Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué lindo verles. Que el Señor también bendiga a los hermanos y amigos que siempre nos siguen a través de internet. Interesante herramienta, ¿no?, que hoy podemos utilizar. Gracias al Señor por un día más de vida. Amén. ¿Sí? ¿Existe otro mejor lugar que este? Podríamos ir, bueno, algunos hermanos, y les saludamos y les bendecimos, han aprovechado seguramente mañana van a escuchar el mensaje, han aprovechado el último día de vacaciones, invierno, para ir a pasear un poquito, ¿no? Que el Señor les bendiga. Y uno a veces tiene la posibilidad de viajar a un lugar y estar en un lugar óptimo, ¿no? En un buen restaurante, ¿qué le parece, no? Por San Martín de los Andes o, no sé, en algún lugar a comer algo, en una parrilla, ir a la playa, ir al bosque. Y uno dice, qué lindo, ¿no? Pero ¿saben qué? No existe otro mejor lugar que este. No existe otro momento, no existe otra circunstancia en la cual podemos juntos adorar al Señor, podemos juntos llorar juntos, ¿por qué no en oración? Juntos buscar su presencia. Amén. Y juntos oír su palabra. Y una de las cosas que me gustan, de las tantas cosas que hace el Señor, que hace tiempo atrás, algunos de ustedes entre sí ni se conocían. Es más, he tenido algunas ovejas que eran enemigos, eran vecinos que se miraban medio así. Bueno, los dos se convierten al Señor y aquí se transforman en hermanos, y no solamente en hermanos, sino que en amigos muchos de ustedes. Qué lindo que es eso. A mí me trae mucha satisfacción eso, que ustedes sean amigos. Amén. ¿Conoces el nombre de tu hermano? No de tu hermano de sangre, sino del el que dice, ese hermano siempre que viene se me escapa, cada que lo quiero saludar se va. Pero bueno, parate ya en la puerta. Decirle al hermano ahí, Marco, hoy que cierre con llave, y hasta que no lo saludes y le saques su nombre, por lo menos, y si su celular también, no el celular en físico, sino el número, sería interesante. No ser entes sueltos, ¿no?, que vienen a un lugar como quien va al cine. Vos no conocés al que va, se sienta al lado tuyo, atrás tuyo. ¿Quién es? Salen y ni se miran, ¿no? A veces se chocan, ni disculpas. Pero aquí somos un cuerpo, somos un pueblo. Amén. Y hoy vamos a considerar la palabra del Señor, una vez más. ¿Les parece? ¿Tienen tiempo? Hoy vamos a leer todo un libro de la Biblia. Amén. Los hermanos que son lectores, les encanta. Otro dice, ya empieza a mirar el reloj, ¿no? Y se empieza a apuntar para el baño. No sé qué hay en el baño. Cerrame la puerta del baño también, por favor. Muchos, o por no decir casi todos, venimos huyendo de algún lugar. De algún lugar salimos. Y no queremos volver a ese lugar, quizás, no sé, puede ser un lugar de trabajo, puede ser un sitio, puede ser de una casa, porque nos maltrataron, porque nos defraudaron, porque nos hirieron, o en tal caso fuimos nosotros los que defraudamos, maltratamos y herimos a otros y
y bueno, quedamos mal ahí, no podemos aparecer por allí. Pero el Señor ahora nos está sanando, nos está limpiando con su palabra, nos está haciendo entender. La palabra hay que oírla, hay que decirla, hay que predicarla para que la escuchen, hay que enseñarla para que la entiendan y hay que obedecerla para recibir la bendición. Son tres cosas que hay que hacer. No es solamente venir a la iglesia y escuchar la misa, ¿no? Sino recibir la palabra, Shema, oír, escuchar, guardar y obedecer. Pero el Señor está sanando los corazones para poder perdonar y ser humildes también para pedir perdón. Es bueno perdonar. De hecho, el hecho de perdonar uno tiene casi el papel de Dios, pareciera, ¿no? Como que, sí, te perdono, listo, vete y no peques más. Pero el pedir perdón es más difícil. Y esa humildad necesitamos para ambas cosas. Y eso produce la palabra. Y poder tener desatado el corazón de cualquier falta de perdón, de cualquier pedido de disculpas. Como le pasó a Onésimo. Ustedes recordarán, lo que son lectores de la palabra, cuando Pablo le escribe la carta desde la cárcel a Filemón, miren, el que estaba al lado de Pablo, si no se convertía, por lo menos iba al infierno con convicción de que era un pecador. Y Pablo, nadie escapaba a la prédica de Pablo, y ahí Onésimo escuchó el mensaje de salvación y fue salvo y se convirtió en un cristiano verdadero. De hecho, Pablo lo testifica. Y le escribe a Filemón, allí tal vez por eso Onésimo se alejó de ti, porque algo habrá hecho. Pero ahora te pido que lo recibas, porque evidentemente le estaban dando la libertad. Ya no como esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido. Muy especial para mí, dice Pablo. Muy especial para mí. Pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. Porque era el esclavo de Filemón, Onésimo. Se ve que, como dicen los mexicanos, les transeó, les robó. Nosotros decimos le curró. O le afanó, le decimos, ¿no? Tiene otro significado acá en Argentina esa palabra. Le robó, le sacó cosas y se fue y dijo, no vuelvo más porque este me va a hacer matar. Se convierte al Señor y Pablo le dice, volvé de vuelta con tu jefe. De modo que si me tienes por compañero, le dice Pablo a Filemón, recíbelo como a mí mismo. Qué bueno es sacar la cara por otro, amados. Qué bueno es defender a tu hermano. Si hablan mal de tu hermano, defende a tu hermano, después agarrarlo en privado y decirle, ¿qué pasa que están hablando mal de vos? ¿Qué estás haciendo? Esos son verdaderos amigos. Recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado en algo o te debe algo, esa es una actitud muy cristiana. El Señor lo enseña ¿se acuerdan con aquel varón, el buen samaritano? Que pagó a un extraño, le pagó la posada, los remedios, el cuidado, ni lo conocía. Qué interesante, ¿no? Poder meter la mano en el bolsillo por un hermano. Qué interesante también. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgamelo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra. Te lo pagaré, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Es decir, Filemón tenía una deuda moral sobre Pablo porque Pablo le predicó el evangelio y por eso alcanzó la salvación eterna. Así que había una deuda más grande allí. No porque se cobre predicar, pero moralmente, o sea, no estaba en deuda. Dice, anótalo porque son textos. Lo que acabo de leer, obviamente, es Filemón, el capítulo 1, 15 al 19. Pero lo que voy a leer ahora es Romanos, que no es el texto central. Por eso te digo, no lo busques, sino anótalo. Romanos 12, 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Otra versión dice: queridos amigos, nunca tomen venganza,
Dejen que se encargue la justa ira de Dios, la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré los que se merecen, dice el Señor. Conocemos la ley indefectible de la siembra y la cosecha. En el mundo le dicen, a algunos espiritualistas le dicen el karma, ¿no? Todo lo que uno hace vuelve. Pero sabemos que la ley de Dios es la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que uno hace, vuelve. El amor excesivo hacia nosotros mismos, eso se llama narcisismo, ególatra, qué sé yo, megalomanía, agrandado, tiene muchas expresiones, ¿no? El amor excesivo y el orgullo tan natural en nuestros pecados, y lo venimos diciendo, el Señor viene hablando con esto, hace que seamos blandos al juzgar nuestro propio pecado. Bueno, Dios entiende. Soy débil, Señor, vos sabés que yo soy débil. Vamos a ver, Señor, que, como decía ayer Luciano, ¿no? Que no me busquen, me van a encontrar. O sea, si me buscaron, Señor, tú sabes que me buscaron y me encontraron, ¿no? Y somos, ¿no? Muy débiles y muy blandos para juzgarnos. Pero para los pecados de los demás, mantenemos un rigor tan extraño que somos inexorables, inflexibles, implacables contra el pecado del otro. Y esta enfermedad engendra en casi todos un deseo rabioso de vengarse. Porque en mayor o menor medida, todos tenemos a alguien a quien no nos cae bien. O a alguien que no le caemos bien y se ha transformado en un enemigo porque nos hace la vida imposible. Mas el apóstol recomienda que por muy grande que fuere la ofensa que se nos haya hecho, no tratemos de vengarnos, sino dejemos en las manos del Señor. Solo Dios sabe, yo no lo sé. ¿Cuántas cuentas pendientes hay? ¿Cuántas situaciones inconclusas? ¿Cuántas deudas? ¿Cuántas fraudes has sufrido? ¿Cuánto engaño has sufrido? ¿Cuánto maltrato o destrato, como se quiera decir, has tenido que pasar? Y te da ese deseo de, Señor, Padre, envía tu juicio. Casi decir, si esa persona que me hizo tanto mal, le agarra una enfermedad terminal y se muere, llegásemos a decir, Dios hizo justicia. Qué terrible, ¿eh? Tengamos mucho cuidado con eso, amado. Tengamos mucho cuidado con eso. De decir, eso le pasó porque me hizo tal cosa. Eso le pasó porque se metió con las cosas del Señor. Tengamos misericordia. Mucho cuidado con eso. Porque el juez es Él y Él es el que determina. Y algún día sabremos qué es lo que pasó. Volvés a casa muy cansado del trabajo. ¿Cuántos trabajan y llegan tarde a su casa? Trabajan por Capital, ahí tenemos a Oscar, a varios. Los otros son todos planeros. Vuelven de trabajar cansados, ¿Ale? Cansado de trabajo forzado, estar cargando caños y llevando bolsas, etc. Volvés a tu casa muy cansado del trabajo y en la parada de colectivo, ahora que hay, se mermó la frecuencia, ¿no?, de los colectivos, hay menos colectivos y te cobran más caro a partir de mañana. Hay menos colectivos, una cola. Y esperás para los mexicanos el camión. Son más raros estos mexicanos. Camión es otra cosa. Camión es el que levanta la basura, ¿no? Pero bueno, es colectivo, vamos a enseñarle a hablar. Colectivo que te va a llevar a tu casa. Y tenés como 1:20. Y al subir, cedes el lugar a una señora con un niño. Siempre decís, oh,
Dios santo, siempre una señora adelante con un niño, bueno, o atrás, entonces le dejas pasar. De repente se cola, o se cuela, si querés, no sé, un joven robusto, así como Maxi, te roba el lugar y sube primero y ni boleto paga, porque hay tanta gente que pasa y te quita el último y el único asiento al fondo del micro que te correspondía. Era tu asiento y te lo acaban de arrebatar de tus manos. En tu mente comenzás a maquinar 25 formas diferentes de cómo mandarías a este al mundo del más allá. De pronto, tu imaginación se esfuma porque a pocos minutos ya de llegar a tu destino, o sea, casi como que vive a pocas cuadras de tu casa, ni siquiera se paró antes para sentarte vos, se levanta, toca el timbre y al bajar, como hay mucha humedad, se resbala en la escalinata, cayendo de nariz en la zanja del desagüe de tu barrio. Y no podés contener, no podés aguantar una sonrisa al mejor estilo Grinch. Gloria a Dios, aleluya. Tú eres bueno, Señor, alabado sea tu nombre, ¿no? Y si se hizo justicia. Alguien dijo que la venganza es un plato que se sirve mejor frío. Otro dijo, la venganza es el placer de los dioses. Por eso le titulamos ¿el placer de los dioses o la voluntad de Dios? El placer de los demonios, podríamos decir también. La venganza, definida vulgarmente como el placer de los dioses, y en el que casi todos piensan alguna vez y oculta siempre ese impulso ciego, está en el corazón del hombre, está en el corazón del hombre. Como Dios recibe con agrado la ofrenda de Adán, Caín decide vengarse de Dios matando a su propio hermano, pues él se venga contra Dios. Ese impulso, la amargura, la frustración y la pobreza y a menudo el desamor. Conclusiones de un estudio de una investigadora israelí que estudia la venganza de aquellos a quienes de jóvenes los maltrataban. Grandes motores de la venganza son precisamente el resentimiento y la humillación, y su poder resulta en una explosiva mezcla entre la necesidad de satisfacer nuestra ansia de justicia, sobre todo a personas que han sufrido injusticia, malos tratos, etcétera, cuando crecen con un odio en su corazón y se vengan haciendo maldades en la sociedad. Lo que nosotros consideramos como lo justo, con los impulsos agresivos comunes a todo individuo y a cada grupo humano. Cuando de repente agarran a alguien que estaba robándole a una señora y lo linchan, se dice hoy, y entre 5 o 6 lo golpean y lo dejan medio muerto, en algunos casos lo matan. Ha habido un caso no hace mucho, donde en un colectivo por la General Paz entró a robar, estaba punguista, se le dice acá, metiendo los dedos, ¿no? Cuando lo descubren, a la persona esta lo arrojan en la ruta y lo aplasta un camión. Entonces, algunos decían, se hizo justicia, o justicia por mano propia. Qué terrible, ¿no? Qué terrible porque por unas monedas, o por lo que sea, o por el valor que sea, se quitan la vida humana. Y no es justo eso. El sentimiento de la venganza y su satisfacción pareciera inherente en el ser humano, lo cual explica casi las prevenciones morales y religiosas en contra de ese placer que puede desencadenar en el asesinato. Por eso Jesús dice, y yo creo que lo había explicado en su momento, cuando el Señor dice que aquel que llama fatuo, tonto o estúpido a su hermano es un homicida. Yo digo, me parecía un poco exagerado, ¿no? Porque una cosa es ser un homicida y otra cosa es llamar estúpido a alguien, pero decirle con todo el odio a una persona, vos sos un imbécil. Con todo, uno lo dice el que lo dice con ganas. Entonces, eso da a entender que es el puntapié inicial
para transformarse en un homicida. No vas a ser un homicida ahí, pero si ese odio lo retroalimentás y seguís en contra esa persona, lo tenés aquí a esa persona, puede llegar la posibilidad de que termines matando a esa persona. Tanto lo odias que de repente, si esa persona se está cayendo por un acantilado o de un edificio, está a punto de caer y te pide ayuda, no hay nadie, con no ayudarlo ya se hizo justicia, que se caiga y se muera. En Oriente Medio, por ejemplo, el asesinato por venganza es obligatorio para los parientes del difunto entre algunos pueblos y también para lavar el honor mancillado de la familia en el caso de adulterio o de amores ilegítimos cuando se trata de las mujeres. O sea, en Oriente, si alguien mata a otra persona, la familia de la otra persona debe matar a ese asesino. Y si hay adulterio, la mujer debe ser lapidada en público. Venganza. Dice otro texto, estamos hablando del placer de los dioses o la voluntad de Dios. Hebreos 10:30 dice, pues conocemos al que dijo, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo, el Señor juzgará a su propio pueblo. Ahí el autor de Hebreos estaba citando claramente Deuteronomio 32:35, dice, ¿acaso, y el versículo, este es 35, y el 34, anótalo, Deuteronomio 32:34, dice el Señor, ¿acaso no tengo yo esto guardado, encerrado en mis archivos? ¿Escuchaste bien? Dice el Señor, todas las maldades que hacen o que les hacen a ustedes, no se venguen. Mía la venganza, dice el Señor. ¿Acaso yo no tengo todas estas cosas guardadas en mi archivo? O sea, nada se le escapa al Señor. El Señor tiene un gran archivero, donde todo lo que te hicieron y todo lo que hiciste está ahí en su lugar. El Señor sabe todo. Por eso el poder del perdón, amado, y la remisión limpia ese archivo. Resetea o limpia todo ese historial cuando hay perdón, cuando la sangre de Cristo nos limpia. Nosotros podemos ser perdonados y perdonar al prójimo. Aunque el otro no acepte la disculpa o aunque el otro no acepte el pedido de perdón también. Dios se sirve, porque estamos hablando del pueblo de Israel que por rebelde ha sido castigado por el Señor. Y Dios usa otros pueblos paganos, asesinos, como por ejemplo los de Nínive. ¿Vieron que Jonás no quería ir a predicar a Nínive? No quería saber nada. ¿Qué problema tenía él con Nínive? Bueno, Nínive era un pueblo enemigo y eran bárbaros. Eran bárbaros. Para nosotros la palabra bárbaro es qué bárbaro, qué bueno que está, ¿no? No, bárbaros eran que eran terribles, asesinos sin misericordia. Dice que ellos hacían tiendas de campaña con la piel de sus enemigos. O sea, despellejaban a las personas y con esa piel hacían tiendas, como decían, vean lo que le hacemos. Por eso Jonás los odiaba. Y Dios usaba pueblos como estos para apretar a su pueblo. Así como hablábamos en reuniones atrás, si recordarán, cómo Dios usa inclusive a Satanás para zarandearnos. Cómo Dios usa situaciones que nos duele para moldearnos. Y Dios se sirve de las naciones gentiles como ministros de justicia. Aunque son injustos, son paganos, son bárbaros. Pero estas naciones no se creen tales, no se creen ministros de justicia. Ellos obran llevados por sus malos instintos. Por eso la justicia divina tiene que venir sobre ellos cuando les llegue el día. Si de repente, a ver, ponele que vos estás desviándote y terminás amando a Mamón. ¿Saben quién es Mamón? No Jamón, Mamón. Es el dios del dinero. Él está todo el tiempo con el dinero. Bueno, Dios permite que entre el ladrón y te saque varios fajos que tenés guardados por ahí. Bueno, Dios usó eso para que se te quite. Tome para que tenga. ¿No?
Pero eso no significa que ese ladrón tendrá que rendir cuenta al Señor por lo que hizo. ¿Entienden? Por eso la justicia divina tiene que venir sobre ellos. Dios tiene en sus archivos, como dice el texto de Deuteronomio, los motivos de la condenación que caerá sobre cada persona, no sobre masas, sobre cada persona. Vos tenés nombre y apellido, tenés 2 nombres, tenés sobrenombre, hasta apellido, hasta tu grupo sanguíneo, Dios lo sabe. Y Él te va a juzgar por todo lo que hiciste y lo que no hiciste. Porque no solo amado, no solo será juzgado porque pecas, porque el pecado es condenable, sino porque callas, sino porque no condenas el pecado, sino porque no dices nada, porque no sales con la verdad, con la antorcha, con la luz. No eres sal. Entonces el Señor juzgará. Dios tiene sus archivos. Con esto Dios dará satisfacción a su pueblo. ¿Se acuerdan en Apocalipsis cuando dicen los santos piden al Señor, Señor, ¿cuándo harás justicia? Por toda esta matanza que hay de tantos santos. Y el Señor les dice que Él juzgará. Y traerá satisfacción a su pueblo. Pues no sería justicia de que cada uno reciba juicio sobre sus obras, si castigando a su pueblo, al pueblo de Dios por sus iniquidades, porque Dios les castiga a ustedes por sus iniquidades. ¿Sí o no? ¿Les da el Señor o no? Y a veces se le ve la cara. ¿Cómo anda, hermanos? Victoria, bendecido el Señor te está. Porque te ama, dice como el padre que ama a su hijo, lo castiga y ¿qué más le hace? Lo azota, dice. Cosa que a veces nosotros, nuestros hijos, no, el azote no. Bueno, eso para otro día. Entonces, si el Señor castigara a su pueblo y dejara sin castigo a las naciones que hicieron mal a su pueblo, no sería justicia. Pero el Señor, además de conocer al Dios verdadero y adorar ídolos estas personas, Dios juzgará sus actos. Estos cometían grandes atropellos los enemigos de Israel, además de ser idólatras. No como quien cumple un ministerio de justicia, sino como quien satisface sus ansias de dominación y del botín. Los saqueaban a Israel. Israel desobedecía al Señor, venía el enemigo y los saqueaba. ¿Se acuerdan cuando profetizaba Jeremías, por ejemplo? Como el pensamiento de servir a Dios no estaba en los planes de los enemigos, como por ejemplo el pueblo edomita, es natural que Dios castigue a sus atropellos contra la justicia. Israel está a punto de desaparecer a causa de tanto azote. Les hago una pregunta a ustedes, iglesia. ¿Qué es lo contrario al amor? Noé tiene buena memoria. No es el odio. Dice el tango, tengo miedo que este odio que tengo sea el amor que te tengo. Porque en definitiva es por el amor que le tiene que doy, ¿no? Pero no. Porque cuando una persona ama a otra persona y la otra persona hace cosas horribles, y esta persona está hablando de esa persona, está hablando todo el tiempo, y aunque le hiere las cosas que hace, habla y piensa en esa persona porque la ama. No quisiera que esté así. Esa es la verdad. Entonces, no es el odio. La respuesta es esa, el desamor, la indiferencia. No existe. Para mí vos moriste. La verdad que hacer lo que quiera, a mí no me interesa. Eso es lo contrario al amor. Y en un cristiano no debe haber eso. Aunque a veces tenemos ganas de borrar a una persona, eliminarla no solo del WhatsApp, sino eliminarla de nuestras vidas. No sé si hubiese alguna aplicación para borrarla de nuestra mente, que ni me acuerde quién es esa persona, mejor. Pero miren si el Señor hiciera eso con nosotros, ante nuestros pecados, pecadillos y pecadotes.
¿Cuál es la respuesta bíblica? Dice, anótalo, Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, cerrale la puerta en la cara. No, dale de comer. Si tuviere sed, dale vinagre. Dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y dice, tremenda declaración del versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La carne quiere vengarse, la carne quiere a este que se muera de hambre y le voy a sacar foto y le voy a subir al Facebook. Miren lo que le pasa a los que me hacen estas cosas. No seas vencido de lo malo. Ese es el carácter de Cristo, amado. Ese es el carácter de Cristo. Si no vence con el bien, el mal. Esa es la matemática del Señor. Te hicieron mal, hacele bien. Te defraudó, tiene hambre, alcanzale, dale dinero, dale comida. Esta metáfora denota una intensa angustia. Los árabes tienen un proverbio, carbones en el corazón, fuegos en el hígado. ¿Viste cuando sentís algo? Sentís como vergüenza. El corazón de nuestro enemigo será quebrantado, se sentirá avergonzado por nuestra bondad y por nuestros favores, que no los espera, eso es gracia. Y se quemará, se irritará por el testimonio de su propia conciencia, aguijoneada por tu bondad. Dirá, yo espero de este una venganza, espero de este que me pise cuando estoy caído en el suelo, pero no, me tiende la mano y me está ayudando. Otra versión dice, actuando así harás que se avergüence de su conducta. Si tu enemigo tuviere hambre, estas declaraciones se sacan de Proverbios 25:21, las que sin duda proporcionaron la base de aquellos sublimes preceptos sobre el mismo tema, porque si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y tiene sed, dale de beber. Eso está en Proverbios. Era el tiempo de la ley, donde todo malinterpretan. Dicen, no, eso es el tiempo del talión, la ley del ojo por ojo y diente por diente. Si te hizo mal, hacele recontra mal. Y en Proverbios dice, si tu enemigo tiene hambre. Ese es el corazón de Dios, amado. Dale de comer. Que haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Si esa persona, en vez de sentir vergüenza, en vez de sentir dolor por lo que te hizo y la ayuda que está recibiendo de tu parte, sigue en su conducta, el fuego de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. También significa esto. Claro, él espera burla, él espera tu risa, él espera tu ¿viste esa risa de las novelas? ¿No? Pero en cambio recibe ayuda y verdadero amor. No algo, digamos, demagógico, ¿no? Le voy a dar de comer a este muerto de hambre. Mira lo que me hiciste, pero igual te voy a dar de comer. No, con ese corazón no, con el corazón de Cristo. Esto lo confirma el versículo que sigue, no seas vencido de lo malo, pues en tal caso tú serás el vencido. Si te vence el mal, te ganó el pecado y entristeciste el corazón de Dios, todo pérdida. Mas vence con el bien el mal. Digan conmigo lealtad. Una palabra que la usábamos para cantar algún himno patrio, ¿no? Lealtad a la bandera, no sé, ¿no? No es muy común esa palabra leal. Amados, tenemos que ser leales a Dios, leales a su palabra, leales a los principios del Señor, leales entre nosotros. Eso es ser leales. No hay doblez. No hay engaño, no hay mentira. Yo no hablo mal de vos cuando no estás. Y si alguien dijo algo, bueno, vení, vamos a hablar. Y si hablé mal, te pido perdón. Así se hacen las cosas, ¿no? Hablar, lealtad, eso es lealtad. La fallutería y la hipocresía es en el mundo.
Y esos son aquellos que se disfrazan de cristianos, pero no lo son. Pero los que son verdaderos cristianos son transparentes. Rex, un perro. ¿Cuántos tienen perros? Algunos tienen perros, algunos tienen gatos. ¿Quién tiene un yacaré de mascota? Los perros son muy, el que tiene perros sabe, ¿no? Que es un amor muy especial. El animal es impresionante, casi le falta hablar, ¿no? Es tan leal, es tan obediente, es tan amigo, como dice. Y hay perros que aún, como en este caso que les voy a contar brevemente, arriesgó su vida, ese perro llamado Rex, esto es sacado de una noticia, recibió varios disparos mientras protegía a su mejor amigo humano cuando su casa fue asaltada. O sea que el animal percibe el peligro y cuando ve que lo van a atacar a su amo, a ese joven de 16 años llamado Javier, el perro se levanta y se pone delante, salta y se recibe los disparos. Dice, hemos sido testigos del amor más bello e incondicional, aseguró su madre. ¿Cuántos vieron la película de Richard Gere, Siempre a tu lado? ¿Sí? ¿Cuántos lloraron por esa película? Lloran más por eso que por un mensaje del Señor. La venganza será terrible, dijo el otro. Notemos que cuando se habla de lealtad, casi siempre se hablan de perros o de algún otro animal. Un caballo. Películas se hacen, ¿no? El gato, hasta un loro ahí fiel, que es fiel también. Y notemos que cuando se habla siempre de una mascota, ¿existe la lealtad entre las personas? ¿Será? En líneas generales, el ser humano vive odiándose, por H o por B, por envidia, por desprecio, porque tiene más, porque tiene menos. Vive persiguiéndose, aún dentro de la iglesia. ¿Vieron que antes perseguían a la iglesia? Pablo, Saulo con sus séquitos perseguían a la iglesia, después los judíos perseguían a la iglesia. ¿Se acuerdan de eso? Hoy cambió, hoy es la iglesia la que persigue a la iglesia. Los mismos hermanos andan persiguiendo a los propios hermanos. Hasta destruirlos no están felices. Y en el nombre del Señor, eso es lo peor. Viven matándose, aún tristemente entre naciones. Tenemos una guerra latente. Vemos tanto desprecio por el otro, conflictos, encuentros bélicos, guerras. Solo basta con leer las noticias y darnos cuenta del comportamiento del hombre que va de mal en peor. El padre contra su padre, el hijo contra su padre. Violencia de género le llaman ahora. De todo. Y hoy, todo esto fue una introducción. Ahí vamos a entrar al mensaje. ¿También? Fue a 7:30 ya, no. No, falta. Hoy vamos a leer un libro completo. Vayan abriendo el libro de Abdías. Existe, no me miren así. Abdías. En hebreos, Obadías. Abdías es el libro. Lo vamos a leer, vas a poder volver a tu casa y contarle a tu familia. Hoy leímos un libro completo de la Biblia. Abdías, lo vamos a darle audio ahí al locutor, a la locutora. Abdías. La humillación de Edom. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado.
Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían los que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. ¿No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl? Y tus valientes, oh Teman, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Por injuriar a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, será contigo, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Y los de Nehueb poseerán el monte de Saúl, y los de la Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Nehueb. Y subirán salvadores a monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Amén. Leímos todo un libro. Tremendo. Hay un peligro muy, muy, muy terrible de creernos únicos, de creernos súper especiales, de pensar, por ejemplo, esta es la verdadera iglesia del Señor. Decir, no, si no estamos en esta iglesia o si no estamos bajo este pastorado, estamos perdidos. Y somos rápidos para enviar gente al infierno. Hemos recibido la noticia triste de un famoso cantante, un hermano en Cristo. Ulises, el líder del rescate, ustedes seguramente sabrán todo esto, ¿no? ¿Y quién no va a faltar quien va a decir, está en el infierno?
¿Quién somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para decir eso? ¿Sabemos nosotros la relación que él ha tenido con el Señor? ¿Sabemos que él con su don, él predicaba el Evangelio también? Amados, tengamos mucho cuidado. Mucho cuidado. Aún con los hermanos que ya no congregan en este lugar, o que se han ido, o que bajan los brazos, de ya mandarlos al infierno. Son nuestros hermanos. Y debemos orar por ellos. Y no debemos bajar los brazos, no debemos perder la esperanza de orar por ellos. Y si van a otra iglesia, gloria a Dios, que ahí el Señor les siga ministrando con su palabra, que Dios use a aquel pastor. Pero no nos creamos únicos, amados. A mí me asusta, a mí me da vértigo pensar, no, porque esta iglesia aquí, porque su ministerio me da mucho, es un peso que puede matar a cualquiera, de pensar que nosotros somos la respuesta para esta sociedad. Sino que el Señor tiene su iglesia difundida por todo el mundo, diferentes tipos de ministerios, hombres y mujeres de Dios. Sí, hay lobos, claro que sí, sí, hay falsos, claro que sí, eso lo profetizó el Señor y eso va a haber como hongos, pero también está la iglesia del Señor viva. Oremos por los ministros del Señor. Oremos por todos los tipos de ministerios que evangelizan con diferentes maneras, con el cine, hacen películas, otros escriben libros, otros, no sé, hacen obras de teatro. Tenemos aquí al hermano Luciano y Griselda, que ellos hacen obras de teatro con títeres y van y predican en diferentes plazas de los barrios. Amados, que el Señor nos guarde de mandar gente al infierno. Yo escuché una expresión, o mejor dicho, me llegó a oídos aquí, que alguien le dijo a una persona de aquí, vos así te vas al infierno, o estás derecho al infierno. Eso me choca tanto, me da tanto, ahí sí me da cólera santa. ¿Quiénes somos nosotros? O al otro lo mandamos al cielo. O sea, no, este ya está. Amados, por su fruto los conoceréis. Obviamente que el camino del Señor es un camino, un trabajo arduo, es un camino angosto, escabroso, pero el Señor marcó el camino. Si Él pudo, dice, yo lo hice, ustedes síganme. Aquel, dice, sumo sacerdote que sufrió todas las situaciones igual que nosotros, sujeto a todo tipo de tentaciones, mas sin pecado. Él abrió, dice, el sendero para que entremos confiadamente ante el trono de la gracia a través de la oración. Que el Señor nos ayude. Aquí tenemos la historia o la situación de un pueblo enemigo de Dios que se burló de Israel. Y no porque Israel, o sea, el que se burla, ay hermano, el que se mete conmigo, fuego, cáncer le viene a su vida. Eso también lo he escuchado aún de boca de pastores, ¿eh? Personas que hablaron de mí, le agarró cáncer en la boca. Así dijo. O algo así. Tremendo. Señor nos guarde, amados. Señor nos guarde. Dice, no te vengues. Mía es la venganza, dice el Señor. Y Él es justo para vengarse. Entonces este pueblo actuó muy mal ante un pueblo que estaba siendo castigado por el Señor. Ahora el Señor nos pone en este mensaje como si nosotros fuésemos ese pueblo. No el pueblo que está sufriendo, sino el pueblo que hace sufrir. Dice el versículo 3 de Abdías, has sido engañada por tu propio orgullo, dice esta versión, porque vives en una fortaleza de piedras y haces tu morada en lo alto de las montañas. ¿Quién puede tocarnos aquí en estas remotas alturas? Te preguntas con arrogancia. Hasta el día de hoy, no sé si ustedes googlean o buscan o quizás conocen, o por ahí fueron, hay un lugar allí que se llama Petra, no sé si, que son unas edificaciones en la roca, todavía perduran allí. Dicen que en esas piedras, o sea, eran moradas enclavadas dentro de la montaña, o sea, era una fortaleza. Ellos vivían ahí, los edomitas, el pueblo de Edom. Tu corazón te ha engañado, dice el versículo 3. La seguridad carnal prepara al hombre para la ruina. ¿Escuchaste? La seguridad carnal, aquel que se siente muy sólido en su torre de marfil, con su televisor LD de 5D de 99.000 pulgadas, que abarca toda la pared de la casa, con su sistema SoundRound, no sé cuánto.
¡Ay, ya, con lo que bendecido que soy! Acuérdense de Nabucco, ¿se acuerdan de la última? ¿Cómo terminó, no? La seguridad carnal hace que la ruina llegue después de la soberbia que viene. Los tesoros de la tierra no pueden amontonarse con seguridad, porque los ladrones pueden entrar y robar. Dice, no hagas tesoro en la tierra, donde ladrones, ¿qué dicen? Minan. ¿Saben qué significa eso? Minan. Que hacían minas, esos ya eran no inventaron nada lo que hoy hacen boquete. ¿Vieron lo que robaron del banco? Hicieron una película, El Gran Robo del Siglo, ¿cómo se llama? La Argentina, que entraron por abajo. Bueno, a esa gente, que eso pasó allá en Vicente López, allá en zona norte, esa gente que no declara el dinero que tiene, porque no es un dinero muy limpio, no lo declara y tiene millones y millones y millones de dólares y de diamantes y de cosas, lo tienen en caja de seguridad y los ladrones entraron haciendo un pozo por abajo y le robaron todo. Lloraba la gente. Entonces me acordaba de ese texto, no hagas tesoro en la tierra. Y algunos escondían telas persas, qué sé yo, telas carísimas, los escondían, no sé cómo lo tratarían de preservarlo, y de repente una mariposita y una polillita entraba, ¡pum!, y le hacía todo agujerito. Perdía su valor. Tenían metales preciosos y el orín, que es el óxido, lo corrompía. Los tesoros de la tierra no pueden amontonarse con seguridad porque vendrán ladrones a robar. Por tanto, es sabiduría nuestro amontonar tesoros en el cielo. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿Cuántos dicen amén? Quienes hacen de la carne su confianza, las arma contra sí mismo. Tenían edificios esculpidos en la roca, como les dije ahí en Petra, de hasta altura de hasta 600 metros esas edificaciones. ¿Quién fue Edom? Leen que dice Edom, ¿no? Lo que dice el versículo 21. Los que hayan sido rescatados subirán al monte Sión en Jerusalén para gobernar sobre las montañas de Edom. Edom significa rojo. Digan conmigo, rojo, para que se grabe, ¿no? Palabra derivada de Adamá o Adam. La palabra Adam significa rojo también. Por eso algunos especulan que Adam era colorado. También está relacionado con Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú? Que también era rojo, o barbudo rojo, imagínenselo. Hermano mellizo del lampiño, que también era rojo, pero era lampiño. ¿Quién era el hermano? Jacob, muy bien. ¿Nieto de quién? De Abraham. Ahí está en Génesis 22, que relata la historia que Rebeca sabía que en su vientre había una especie de batalla de esos dos mellizos. Conocemos la historia, cuando Esaú llega hambriento a la casa y Jacob estaba, ¿viste cuando llegas a la casa y está tu esposa haciendo el tuco? Y ves el tuco y el pan, se miran ¿no? Y tu esposa con el cucharón en la mano, ¡pum! Entonces entra, dice, Esaú llega hambriento a la casa y Jacob estaba cocinando un guiso de lentejas a la edomita, porque era rojo el guiso. Y a partir de ese día se desataría la enemistad más descarnada de todos los tiempos, odios y amenaza entre Esaú y su hermano Jacob, quien huyó lejos de su hogar por 14 años a tierras lejanas de otro tremendo llamado Labán. ¿Se acuerdan de Labán? Esaú, en toda su vida, ha mostrado su desprecio a Dios y su mandamiento y su palabra. Y esto trajo dolor a los padres de Esaú. Y trajo destrucción a la descendencia. Escuchá, la desobediencia de Esaú, que era, digamos, padre de los edomitas, de ahí nace esta tribu. La desobediencia de Esaú hizo traer dolor a los padres y trajo destrucción para sus hijos. ¿Escuchaste? ¿Amás a tus hijos? ¿Amás a tus padres? Obedece a Dios, porque si no puede pasar lo de Esaú. Que dice, y cuando Esaú era de 40, tomó para él mujer llamada Judith
hija de Beri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, por 2 era, ¿no? 2 por 1. Dice Génesis 26, 35, y fue amargura de espíritu para sus padres Isaac y Rebeca. ¿Cuántos hijos traen amargura a sus padres? ¿Cuántos hijos? Amados, analicemos esto también. Analicemos si no es que, como hoy decía el pastor Daniel Alfano en su prédica esta mañana en Salta, si nos va todo mal, decir, el diablo la tiene conmigo, ¿no? ¿No será que estamos haciendo mal nosotros, desobedeciendo a Dios en algo? ¿No será tiempo de pararnos en los caminos y decir, Señor, hago esto, me sale mal acá, donde voy hago daño, mis hijos, mi padre, mi mujer, mi esposo? ¿No será que yo debo revisarme, Señor? Es de sabio, pararse en los caminos y decir, Señor, hay que cortar con esto. Y la obediencia, el arrepentimiento y la obediencia es la sanidad. Podemos imaginarnos cuánto sufrieron estos padres de Esaú. Y la paz de la familia fue alterada. Qué tremendo cuando en una familia alguien altera, un integrante altera a toda la familia. Es terrible eso. Yo sé que a algunos de ustedes les pasa, amados. Y también sé, por otra parte, que hay familias que todos aman al Señor y hay una paz en ese lugar. ¿Se dan cuenta la diferencia? Cuando sus errantes hijos favoritos trajo, en este caso Esaú, no menos que 2 mujeres idólatras a su casa. Y aquí tenemos una nueva prueba de que Esaú ni deseaba la bendición de Dios, ni temía el juicio de Dios. Estas mujeres de Esaú nunca se ganaron el afecto de sus suegros. Y este distanciamiento fue utilizado por Dios para tener a la familia escogida alejada de los peligros de la influencia pagana. Dice la historia en Génesis 33, no lo busque. Cuando Jacob vio a lo lejos que Esaú se acercaba, ya cuando pasaron 14 años, y Esaú lo estaba amenazando, dice, respiraba amenaza de muerte contra su hermano, se corría la voz de que lo iba a degollar. De repente se encuentran los dos grupos de familia en el camino. Dice Génesis 33, cuando Jacob vio a lo lejos que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lía, Raquel y a las 2 esclavas. Al frente de todo puso a las esclavas y a sus hijos. Detrás de ello puso a Lía y a sus hijos, y hasta atrás puso a Raquel y a José. O sea, quiso enternecer el corazón de su hermano. No es que era un cobarde y puso a la mujer adelante. Él quiso mostrar la familia a su hermano. Luego se adelantó y mientras iba acercándose a su hermano, se inclinó hasta el suelo 7 veces en señal de respeto. Qué importante humillarse contra aquel que hemos ofendido. Y Esaú, por su parte, corrió al encuentro de Jacob. Y yo creo que Jacob, hasta que no vio la actitud de su hermano, temblaba. Dice, y lo abrazó, y lo besó, y los dos se echaron a llorar. Qué hermosa historia, ¿no? Cómo termina. Pero bueno, esta es una reconciliación temporal de estas 2 naciones, de Israel, que es de Jacob, y de los edomitas, donde sale de Esaú. Jacob desciende a Egipto por 430 años, y en ese tiempo Esaú y los edomitas se convirtieron en un reino poderoso cada uno. Mientras que Israel se convertía en un pueblo servil, un pueblo esclavo, el trato de Dios, por la desobediencia. El tiempo pasó y Dios levantó a un hombre llamado Moisés, quien comandó la salida del pueblo hebreo de Egipto a la tierra prometida, que se le fue prometida a Abraham siglos atrás. Anotalo, dice Números 20, 14 al 16. Cuando el pueblo de Israel estaba en Cades, Moisés envió al rey de Edom. Ya Edom era un pueblo, la descendencia de Esaú. ¿Me siguen, no? ¿Están despiertos o están durmiendo? Amén, ¿están durmiendo o qué? Entonces dice que Moisés envió al rey de Edom este mensaje. O sea, el pueblo de Dios, la descendencia de Jacob,
a la descendencia de Esaú, Moisés a los edomitas. Los israelitas somos parientes, dice nosotros. Tú bien sabes que hemos tenido muchos problemas. Hace mucho tiempo nuestros familiares se fueron a vivir a Egipto, pero los egipcios los trataron muy mal, lo mismo que a nosotros. Entonces le pedimos ayuda a Dios y Él nos escuchó y mandó a un ángel para que nos sacara de Egipto. Y aquí que aquí no tienes ahora, dice Moisés a los edomitas. Estamos en la ciudad de Cades, en la frontera misma de tu país. Dice el versículo 17 en adelante, un favor te pedimos, déjanos pasar por tu territorio, le dice el pueblo de Israel a los edomitas. Te prometemos no pasar por los campos sembrados, ni por los viñedos, ni tomar agua de tus pozos. Seguiremos de largo, sin apartarnos del camino principal hasta que hayamos salido de tu territorio edomita. Pero el rey de Edom le contestó, ni se atrevan. ¿Viste cuando vos vas con toda la buena onda? Ni se atrevan a entrar en mi país, le dijo. Si lo hacen, le ordenaré a mi ejército que los aniquile. Y los israelitas insistieron, te prometemos no apartarnos del camino principal y en caso de que alguno de nosotros o nuestro ganado llegue a beber un poco de agua de tu pozo, te lo pagaremos. Lo único que queremos es pasar por tu territorio. Pero el rey de Edom respondió, ya les dije que no los dejaré pasar. Y salió el rey con un ejército muy armado y se plantó frente al pueblo de Israel para no dejarlos pasar por su territorio, y no le quedó al pueblo de Israel otra cosa, otro remedio que buscar otro camino. Y los israelitas salieron de Cades y se fueron hacia el monte Hor. Y a partir de este suceso, estos dos pueblos se convirtieron en enemigos. Edom iba a apoyar a aquellos enemigos de Israel para debilitar más al pueblo de Dios. Edom, en vez de ser sabio y aliarse con el pueblo de Dios, se puso en contra del pueblo de Dios y se aliaba con los enemigos del pueblo de Dios. Israel hizo lo mismo con Edom, tratándolo de mala manera. Venganza, venganza. Uno de los primeros enemigos que se ganó el primer rey de Israel precisamente fueron los edomitas. Estas son las realidades de dos pueblos que crecieron paralelamente por caminos opuestos. Cuenta la historia que los edomitas fueron echados de su tierra por los nabateos, tribus árabes que se posesionaron del territorio que ocupaba Edom en su momento, y ellos tuvieron que huir a tierras que hoy conocemos como Palestina. Los edomitas, después de muchos años de habitar allí, se convirtieron al judaísmo, muchos de ellos. Eran los judíos que luego se llamaron los idumeos, nombre latinizado que significa edomita. Uno de los más famosos idumeos, que fue el último rey edomita, de raza edomita, ¿saben quién fue? El rey Herodes, el grande, él fue edomita. Los idumeos desaparecieron luego de la destrucción del templo en el año 70, profetizado por el Señor Jesús cuando dijo, no quedará piedra sobre piedra en este templo, sin dejar descendiente. O sea que muere Herodes castigado por Dios y no queda descendencia. Se cumple la profecía dada. La profecía de Abdías va dirigida exclusivamente a los edomitas, todo el libro de Abdías que acabamos de leer, por su falta de hermandad para con Israel, para con el pueblo de Dios. Cuando Israel estaba caído en desgracia, producto del juicio de Dios. O sea, ¿Israel se merecía el juicio de Dios? Sí. Pero ¿era justo que los edomitas lo aplastaran encima del juicio de Dios? No. Entonces tengamos cuidado con tu hermano que está caído, volvió para atrás, anda flojo, es un cristiano más flojo que... ¿Viste cuando quiere parar el sachet de leche no se para? Así anda el que es cristiano. Y uno tiene ganas de mandarlo al infierno ya. ¿Por qué te vas al infierno? Andate al mundo, ¿no? Somos terribles, amados. Nos falta misericordia. ¿Cuántos de ustedes han vuelto después de andar pecando por ahí y hoy están aquí? Porque hay misericordia del Señor, amados.
Aquí hay varias enseñanzas riquísimas. Dios ve a la hermandad y la lealtad entre los hombres como algo superior a la religión, como una ley universal. Vemos como Dios recrimina a un pueblo pagano por su falta de hermandad, de empatía con el que está sufriendo. Israel estaba en desgracia producto de su propio pecado, pero no por eso su hermano Edom debía aprovecharse de esas circunstancias. En la profecía dada por Abdías, que es el libro que estamos leyendo, existen al menos 3 razones por las cuales Dios reprocha, condena la falta de lealtad y de hermandad entre hermanos. Porque, hermano, a ver, ¿quién tiene el espiritualómetro? ¿Quién es el que está aquí? ¿Quién es aquí en esta congregación el que espiritualmente está allá arriba? ¿Quién es? Algunos hacen. ¿Quién es el que está allá más bajo? Eso está. ¿Qué se piensan porque somos pastores? ¿Estamos allá arriba, amados? Estamos peleando igual que ustedes, cada día. Con un mayor compromiso, obviamente, instruir al pueblo y ser administradores de la iglesia. Pero lo primero que hay que aprender, amados, que el Señor no toma en poco los desprecios que nos hacemos entre nosotros. Hacer eso es tener un falso sentido de superioridad. Uno comienza a ser desleal al prójimo cuando se siente superior al otro. Inclusive aún en las formas, ¿no? Hermanita, Dios te bendiga. Seguí orando, ¿no? Y no hacemos nada. Le pasó eso a los edomitas. La soberbia de su corazón le ha engañado. Claro, el pueblo de Israel estaba en miseria, la estaba pasando penurias, y los edomitas vivían en palacios. Tenían que comer, tenían un buen ejército, etcétera, etcétera. Entonces se sentían, nosotros somos los... Vieron que somos los guerreros de Jehová y ponen uno con armadura, somos las princesas del Señor. A mí me choca un poco eso, ¿eh? Me choca bastante eso. Amados, somos pecadores redimidos. Somos siervos, doulos, necesitamos entender que sin el Señor no somos nada. Somos un sarmientito injertado en la vid verdadera. Soberbia es altivez, es el apetito desordenado de ser preferidos por otros, menospreciando a los demás. Ese falso sentido de superioridad hay en los gobernantes, en los pueblos, los maestros, los alumnos, los jefes, los obreros, los esposos, las esposas, los hijos, los pastores y las ovejas. Eso existe en todos lados. Te he hecho pequeño, le dice el Señor ahí en Abdías 1:2. Te he hecho pequeño. A nadie le gusta que le digan pequeño, ¿no? A algunos le molesta que le diga hermanito. No, dígame pastor, no soy hermanito. ¿Cómo? ¿Pero no soy mi hermano? Te lo digo cariñosamente, hermanito. No, dígame pastor. ¿Te acordás, mi amor? A mí me dice pastor, si no, ni hable conmigo. No siga hablando conmigo hasta que no me diga pastor. Había un personaje que decía así. No, a nadie le gusta ser llamado pequeño. ¿Quién se cree en esto? ¿Quién se cree este? ¿No sabe quién soy yo? A mí nadie me desprecia. Yo soy más que vos. ¿Escucharon eso? Yo soy más que vos. La manera para sentirme grande es ver las pequeñeces del otro. Como decía un pastor que yo conocí, decía eso, ¿no? La mejor manera de mostrarme santo es resaltar los pecados del otro. Pero estoy todo el día hablando de los pecados del otro y yo, claro, soy seferino, namuncurá. La manera para sentirme grande es empequeñeciendo al otro y comienzo a menospreciar para alcanzar el aprecio de otros. Hablando mal de otros, yo consigo seguidores. Y ese es el gran problema de nosotros los hombres, la soberbia, el orgullo. Dijo Charles Spurgeon que del hombre, uno de los pecados que más cuesta sacar del hombre, como quien trata de sacar
el alquitrán de alguna tela o de un elemento, es casi imposible sacarlo, es el orgullo y la soberbia del hombre. Lo último que sale, si es que sale. Pero si nos entregamos a Cristo, amados, y no nos humillamos, el Señor nos va a humillar. Acuérdense de eso. Fíjate lo que dice Filipenses, si quiere buscarlo. Filipenses, vamos a escucharlo. Filipenses 2, 3 al 7. Al final el pastor se enferma y predica más largo. Después. Filipenses 2, 3 al 7. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Digan conmigo, hágase tu voluntad. ¿Les gusta esa frase? Suena muy santo y bueno, muy religioso y muy sacro, ¿no? Y bueno, es una palabra de Dios, ¿no? Y bueno, esta es la voluntad de Dios. Ahí está plasmada. Y dice, bueno, hágase tu voluntad. ¿Sí? Bueno, entonces leo lo que dice acá y ¿qué tengo que hacer? Obedecer para que se haga su voluntad. Si no obedezco, no se hace su voluntad y esa oración es vacía. No sean egoístas, dice esta versión. No traten de impresionar a nadie. ¿A quién quiere impresionar? Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los peores criminales. ¿Qué te parece? ¿Qué ejemplo, no? Que se haga su voluntad. Obedezcamos. El Señor nos ordena a tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Abdías, en su versículo 3, nos está diciendo que los edomitas tenían su capital en el lugar que hoy conocemos como una de las maravillas del mundo, Petra, un palacio y una ciudad construida, tallada en la roca. Búsquenla por internet, Petra, y lo van a ver. Estos se sentían mejores, superiores, por su riqueza, por su protección militar, etc. Y Dios derriba de un plumazo, versículo 4, ese sentimiento de superioridad, porque Dios nunca, nunca premia la soberbia. Dice que al altivo lo mira de lejos, mas al humilde se inclina el Señor, lo mira de cerca. Por eso el Señor le dice a sus discípulos que se la creían, che, yo voy a ser el mayor. No, yo, ¿se acuerdan? ¿Quién será el mayor? Dice, más entre vosotros no será así, sino que el siervo será el mayor. Yo no tengo ni un solo motivo para sentirme superior. Para nada. Pues siendo la peor basura de este mundo, Cristo tuvo a bien rescatarme, aún ensuciarme, entiéndase, Cristo se hizo hombre, se metió su mano en el barro podrido y me sacó por su misericordia. Debo tener un sentimiento de humillación ante esa realidad y tener el mismo pensamiento hacia el otro como superior a mí. El Señor no toma en poco, amada iglesia, el menosprecio que nos damos unos a otros. Por ejemplo, si te escribe alguien, un hermano, te manda un texto, te manda un texto, dice Dios te bendiga. ¿Le contestás rápido? Por ahí podés estar ocupado, como me pasa a mí a veces. No se luchen si no lo respondo rápido, ¿no? Pues a veces estoy haciendo otra cosa. Pero pasan 2 semanas, ni le responde. Ahora, pues si te escribió la pastora, bueno, a veces ni a la pastora, ¿no? Pero a veces te escribió Chuy Olivares, lo voy a poner, lo voy a imprimir, lo voy a pegar. Hacemos acepción de personas, ¿eh? Según quién nos escriba, contestamos. No hagamos acepción de personas.
En segundo lugar, algo que el Señor no toma en poco es la indiferencia. Digan conmigo, indiferencia, que es un poco sinónimo del desamor, de cómo nos tratamos unos a otros. Violencia contra tu hermano, le está diciendo Jacob. Le dicen en el versículo 10 al 12. Hiciste violencia, Edom, contra tu hermano Jacob. Y hay algo que nada puede cambiar, que de alguna manera cada persona que el Señor llamó, no importa de dónde y cuándo, no importa quién sea, si ven, acá tenemos varios países, ¿sabían eso? Argentina. Uruguay tenemos también, tenemos la mamá estamos orando por María. ¿Sí? Tenemos Venezuela, Colombia, Paraguay, Perú, Bolivia y 2 o 3 chaqueños también que hay por ahí. Tenemos cuántas nacionales y somos todos hermanos, ¿sí o no? ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por eso? Somos todos hermanos. Amén. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre, somos hermanos. Todos son tus hermanos. Si sos hijo de Dios, no lo podrás hacer desaparecer de tu vida. No te cae bien. Y vos tampoco le caes bien a otros. ¿Cuál es el problema? ¿No te gusta su forma? No importa, ora por él. Dale un consejo. Jacob y Esaú, siglo atrás, fueron hermanos y además eran gemelos. ¿Y cuál es esa terrible violencia que Edom hizo contra su hermano Jacob? Bueno, el día que te pusiste a un lado. Léeme el versículo 11 de Abdías. Fíjate qué tremendo. La violencia, cómo Dios toma violencia a algo, a un pecado que se llama pecado de omisión. Es decir, no hacer nada. El audio. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Ahí está. Tú también eras como uno de ellos. Otra versión dice, y tú te pusiste a un lado. Es decir, para el Señor la indiferencia es violencia. Repito, para el Señor la indiferencia es violencia. Hacer la vista gorda, hacer como que no viste, es pecado, es violencia. Cuando su hermano Jacob estaba en necesidad y oprobio, por juicio de Dios justo, es otro tema, Edom se sentía fuerte, protegido, soberbio, fue indiferente hacia la necesidad de su hermano. Tuvo hambre y no le diste de comer. Tuvo sed y no le diste de beber. Y el día que extraños y extranjeros se llevaban la riqueza, dice ahí también, tú también eras uno como ellos. Pero podrás decir, alguien podrá decir, Señor, yo no tuve nada que ver con eso. Eran extraños, eran extranjeros los que hicieron eso, eran paganos, ¿qué culpa tengo yo? Yo solo me hice a un lado. Yo no me meto en lío porque está ese comportamiento. No, yo miro nomás, yo no me meto, no, yo no quiero tener problema con nadie. Yo argentino, ¿se acuerdan de esa prédica? Yo argentino, yo no me meto. ¿Saben que ese yo no me meto trajo muchos problemas en este país? ¿Sabían eso, no? Acá hubo desaparición de personas y como nadie se metía, porque todos tenían miedo, claro. Esa frase se hizo famosa en Argentina, yo no me meto. Algo habrá hecho, era otra expresión. Y así también sacaron a mi padre y a mí de una casa de noche para llevarnos desaparecidos. Y como nadie se metía, vos te podían matar y no te enterabas nunca. Y el Señor le contesta, tu indiferencia hace que yo te considere como a uno de ellos y eso para mí, dice el Señor de los ejércitos, es violencia. ¿Vieron esas películas o esas series donde están violando, matando a alguien y todos cierran las puertas, las ventanas? Miran así porque son morbosos y cierran, no se meten. Bueno, esa terrible actitud la tuvo Edom hacia su hermano Jacob. Y peor aún, es el morbo de alegrarse del mal ajeno. ¿Viste cómo el Señor es justo? ¿Viste? Métete nomás con el Señor. Métete conmigo que soy hijo de Dios. Tengan cuidado, amados, con eso. No estamos para eso. ¿Se acuerdan que le dijeron los discípulos, Señor, hacemos descender fuego del cielo, aleluya? Me suenan bien pentecostales, ¿vieron? Dijo, no, muchacho. Yo he venido para salvar las almas, no para perderlas.
¿Cuántas veces pensaste, se lo merecía, vino con el caballo cansado, me voy a vengar? Yo sabía que iba a terminar mal. ¿Y sabes qué pasó, amados, con esa gente que rechazaba a Jesús? Jesús se para en una colina, los mira y comienza a llorar por ellos. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Vemos en los diarios o en las noticias tanta muerte y pensamos, uno menos, un chorro menos, decimos, ¿no? Un motochorro menos, un ladrón menos. Dios envió un terremoto allí en aquel lugar, eran 2 pecadores, está bien, Señor, menos gente. Cuando en las Escrituras vemos que reitera una frase, está poniendo sobre relieve que es importante. Cuando repite una frase, es un hebraísmo, está diciendo es muy importante. Te lo vuelvo a repetir por si no te queda claro. Y el Señor dice, no te alegres, no te alegres, no te alegres con la desgracia del otro. Por más que sea tu peor enemigo, por más que se lo merezca. Eso significa que el mal o la caída del otro puede llegar a producir cierta alegría, cierta satisfacción. Se hizo justicia, aleluya. No. Alegría, sensación de felicidad, disfrute, cuando nos enteramos que alguien ha caído. Eso es muy triste. La caída y exterminio de mi hermano es producto del juicio de Dios y eso, hermano, no debería causarnos alegría. ¿Saben, amados, que cuando una persona deja de existir en este plano físico y muere sin Cristo, el infierno es eterno y Dios lo sabe? El infierno es tan eterno como el mismo Dios, en el sentido de que el infierno fue creado hasta nunca más se terminará. Nadie puede escapar del infierno. No hay manera de salir de ese lugar. El sufrimiento, el tormento, si alguien piensa que el sufrir en esta tierra es lo peor, no sabe lo que es el infierno, según la palabra de Dios. Y Dios se desgarra para que nosotros podamos predicar para que muchos sean salvados de caer al infierno. ¿Y nosotros qué hacemos? Que se vaya al infierno. Ese que no viene mal a la iglesia y se va a pudrir en el infierno. Que el Señor nos ayude a tener misericordia. Porque el Señor pagará a cada uno según lo que haya hecho. Si rechazó a Cristo, obviamente, si rechazó la gracia, despreció la gracia entregada por el Señor y el juicio se lo ha buscado, el castigo propio se lo ha buscado. Pero nosotros debemos insistir hasta el final y desde este púlpito insistiremos hasta el final. Otro pecado es la jactancia, que significa hacerse grande ante el dolor de mi hermano, ante su quebrantamiento y ante su pena. Nos sentimos orgullosos porque no somos de la condición de esa persona que ha caído. Y esto el Señor lo desprecia. El falso sentido de superioridad, la indiferencia, el morbo, la alegría, la jactancia por ver que alguien ha caído. Eso para el Señor es violencia, porque dice, tú eras como uno de ellos, como uno de esos enemigos que masacraron a mi pueblo. No hiciste nada, no te metiste para defender ni tampoco para ayudar. Tú eras como un asesino para mí. Aprovecharse de la debilidad del hermano que está caído. Hermano, andás mal, te veo mal, Te veo mal. Sin plata andás, ¿no? Sí, hermano, no tengo ni para comprar fideos, marolio, no tengo nada. Encima en la iglesia no traen nada. Bueno, no acá, es hipotético esto, hermano. Yo sé que acá el kilo de amor está, ¿no? Y dice, bueno, está bien, te presto 5, pero con intereses, Me tienen que dar 7.000 hasta fin de mes. Entonces es aprovecharse de la desgracia del otro y sacar ventaja. Hay gente que hace eso. Nosotros conocimos hace mucho tiempo a alguien que hacía eso. Era prestamista dentro de la iglesia. Prestaba, pero con usura, con elevado interés. Necesitamos reflejar el carácter de Cristo, iglesia. El que no obra como Él ha obrado entre los hombres es señalado por Dios y su palabra y será juzgado por Dios. Imitemos al Señor, que viéndonos en una condición caída, en horrible suciedad, despreciable, aborrecibles, muertos, Él se bajó una vez más y nos levantó. Dios no tomará en poco
cuando uno de los suyos actúe de esta manera. Dios lo castigará. Sus acciones caerán sobre su cabeza. ¿Por qué? Por sentirse orgulloso delante del otro. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Fíjate lo que dice Amós 1:11, ya enseguida terminamos. Amós 1:11. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, y violó todo efecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado rencor. ¿Escuchaste? Te lo leo en esta versión, Amós 1:11. Esto es lo que dice el Señor. A ver, si no lo encontraste, anótalo y después lo buscas. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Edom han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo. Espada en mano, persiguieron a sus parientes, los israelitas, sus hermanos, y no les tuvieron compasión. En su furia los apuñalaron continuamente y fueron implacables en su enojo. Ya el solo hecho de que un hermano persiga a otro con una espada es horrible, ¿no? Es dramático. Pero aún más que con ira lo trate por el resto de su vida. O sea, suprimió su compasión, no tuvo compasión de su pueblo, de su hermano. Es decir, voluntariamente dijo, nunca más lo voy a perdonar, le voy a hacer la vida imposible por lo que me hizo. Y si cae, mejor. ¿Será que tenemos ese pensamiento contra alguien? Revisa tu corazón. Amen a sus enemigos, dice Jesús. Hagan bien a los que los odian. Bendigan a los que los maldicen. Oren por ellos si te lastiman. Jesús, en Lucas 6. Lucas 6:28. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ¿quién aguanta un buen saque? A veces ni que te pisen aguantar. Si alguno te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele la camisa. Dale a cualquiera que te pida y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos los traten a ustedes. Amado, el Señor contrapone positivamente la profecía de Abdías. El Señor nunca tomará en poco el trato que nos damos entre hermanos. Y repito, y lo vuelvo a decir, cuando termina la reunión, veo que yo me paro ahí, me quedo en un lugar para que los hermanos puedan, porque si no es un lío. Hay hermanos, bueno, que se van, bueno, está bien. Pero cuando me saludan a mí, hola pastor, y acá hay un palo dibujado, un hermano o una hermana está hablando conmigo. Saluden también a la hermana, si es igual que yo. ¿Se dan cuenta que como hacemos diferencias? Y la otra hermana, he visto situaciones que le quiere saludar y la otra se dio vuelta y se fue. Eso es falta de educación y falta también de humildad. Porque nos equivocamos fiero, amados. Le hablo como gaucho. Nos equivocamos fiero. Porque al que desprecias es el que más te va a ayudar. Hay quizás habrán escuchado esta historia, esta anécdota, el ladrón de galletitas. ¿Lo escucharon? En un aeropuerto internacional, una ejecutiva, estresada ella porque tenía que ir de aquí para allá, estaba comprando en una de esas tiendas de ocio, viste que hay que te cobran un paquete de Manon, no existe más las Manon, ¿no? Un Lincoln, sí, todavía hay. Las Lincoln, pues yo no puedo comer esa. Bueno, una de salvado, no me queda otra. Y ahí te sale, no sé, te sale 3.000 pesos una galletita, ¿no? Y compró un libro para la espera del vuelo, porque el vuelo se había retrasado, qué sé yo, y un paquete de galletitas para darse un capricho mientras leía. Enseguida se fue a buscar un sitio en la sala, vieron que hay asientos, no se fue al aeropuerto, hay sillas cómodas. Se sentó, se puso a leer, y después de un rato se dio cuenta que se sentó un ancianito al lado de ella, que también viajaba. Un hombre anciano con aspecto de buen abuelo, de repente metía la mano en la bolsa de galletas que ella estaba comiendo. Bueno, se habrá equivocado.
Pero acto seguido, saca otra galletita para comer esta ejecutiva y él también, el anciano también agarra otra y se come. La viajera no podía creer lo que estaba viendo. Este hombre con mucho descaro estaba comiendo mi galletita y sin preguntarme. Pensaba decirle algo, pero no le daba la cara a ella para decirle algo a este señor. Pensó que la situación quedaría así, pero pese a la rabia se contuvo. Pero las cosas no quedaron así. Cada vez que ella agarraba una galletita del paquete, el viejito también agarraba otra galletita. La viajera impactada seguía sin decir nada y tan solo dirigía miradas elocuentes a su vecino que si fueran puñales lo atravesaba. Mientras entre galletita y galletita leía un poco más nerviosamente su libro. Tras un tiempo solo quedó una galletita en el paquete. Comieron todas. Y la viajera esperó expectante a ver qué hacía este ladrón de galletitas. ¿Se atrevería? ¿Tendría cara de sacar la última galletita? Y el hombre, con una sonrisa forzada, sacó la galletita y la partió en dos y se la dio la mitad a la señora. Y la mujer aceptó fríamente el ofrecimiento, inmersa en rabia, asombro y bueno, ante la actitud descarada de este horrible anciano. Al rato escuchó la llamada de su vuelo, agarró sus cosas y embarcó mientras esperaba para embarcar. Seguía leyendo su libro, con la mente aún conmocionada e indignada por lo que había pasado recién. Pronto terminó el libro, guardó su bolso, se sentó en el avión y cuando abre su bolsa, el paquete de galletitas de ella estaba intacto. Ella estaba comiendo la galletita del anciano. Vieron que a veces juzgamos mal, A veces juzgamos mal y nos sentimos nosotros agredidos cuando nosotros somos los que estamos agrediendo. El paquete de la sala de espera pertenecía a aquel hombre. La ladrona de galletita era ella. Había robado uno a otro la galletita de aquel hombre y encima el hombre la trataba bien y ella lo miraba con desprecio. Incluso cuando compartió la última galletita lo miró como... Él era la persona generosa y ella era la que era impresentable. Y ya tarde para disculparse por tremenda equivocación. La venganza. Termino con esto. Amados, nada hemos traído en este mundo. Y sin duda, nada llevaremos. Dice 1 Timoteo 6:7 ese texto. Compartamos nuestra galletita. Nadie es superior al otro, amados. Nadie. Nadie es superior a nadie. ¿Se dan cuenta? No se sientan autosuficientes. No se sientan superwoman, superman. Porque siempre necesitaremos del otro. Yo necesito de vos, vos necesitas de mí. No seamos indiferentes ante el dolor ajeno. Cuando se pide oración por alguien, metete, decir, tomate, aunque sea esos minutos para orar. Alguien pone en el grupo, ya empezá a orar. Decir, yo cuando veo así, ya oro. Digo, Señor, fíjate, van a operar a Morena. Levanta la mano, Morenita. Van a operar a Morenita. Ahí está Morenita, dentro de poco. ¿Oraron por ella cuando se pidió oración? 2, 3 oraron, otro dijo, ¿quién siempre pide una oración? Se le pasan pidiendo oración. Métete en el problema del otro. No te cuesta nada. Nadie es superior al otro. No seamos indiferentes ante el otro. No seamos desamorados. No olvidemos que el Señor lo considera como violencia. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. El anhelo del Señor es que seamos igual a Él. Amén. Y que nos despojemos de todas estas cosas de orgullo, soberbia, mezquindad. Algo que cabe destacar, que el Señor está demandando justicia a Edom, que es el pueblo que hoy vimos. Es un pueblo pagano, porque Dios acá en todo Abdías le está reclamando a Edom.
Pero fíjate qué interesante, léeme Deuteronomio, lo que ahora Dios le dice al pueblo de Israel sobre Edom. Primero le habló en Abdía a Edom, ahora le habla al pueblo. Deuteronomio 23, 7. Los descendientes de los edomitas sí podrán entrar en el santuario, porque son parientes de ustedes. También podrán entrar los descendientes de los egipcios, porque ustedes vivieron en su país. En esta versión dice, no aborrecerás al edomita. Estoy leyendo 23, 7. Porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Ahora Dios diciéndole al pueblo, no aborrecerás al edomita. Y Dios enjuició a Edom, matando al último rey, que fue Herodes, que no hubo descendencia. Dios enjuició a Edom. Pero Dios le dice al pueblo, a su pueblo, no aborrezcas, aunque yo lo castigue. Hermanos, no debemos actuar así, ni aún con la persona que más daño nos hizo. Cerrá tus ojos, por favor, amada amada. Yo no sé cuánto daño te hicieron. Si estás lleno del Señor, ya has sido liberado de ese daño porque esas cadenas fueron rotas por el perdón. Ya está, fuiste sanado. De no ser así, si el Señor te está hablando hoy porque no podés crecer, no podés avanzar por la bronca que tenés, por el resentimiento, el sentido de amargura. Pero lo que sí sé que el Señor te está exhortando, nos está exhortando a que vivamos en la ley del amor, no en la ley de la venganza, no en la ley del talión. Y que Él nos dé las fuerzas para vivirla. Pues no es fácil. Esto es sobrenatural. La obra de su Espíritu en nosotros. El ejemplo para seguirlo. Tenemos dos alternativas de cómo actuar. Amor o desprecio. Cambiar ese desprecio que hasta hoy sentíamos por el amor. Hay situaciones muy bravas, muy difíciles. Hay situaciones de abuso, hay situaciones de manoseos, de violaciones. Difícil de perdonar. Pero el Señor te dice hoy que perdones. Porque si no perdonas, Él lo toma como violencia. Él se encargará de esa persona. Orá para que alcance la salvación. Orá para que Dios tenga misericordia de esa persona. Perdonemos. Perdonemos, perdonemos. Actuemos como Cristo. Oremos por los que nos hicieron mal. Y aún por los que nos siguen haciendo sufrir. David, el rey, antes de ser rey, fue injustamente tratado. Y los hombres de David le dijeron, mira, este es el día del Señor, voy a entregar a tus enemigos en tu mano y hará como él bien te parezca. Porque el rey Saúl estaba en las manos de David, pudo vengarse David. Entonces David se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. Aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía porque había cortado inclusive la orilla del manto de Saúl. En cambio, el rey Saúl buscaba matarlo a David, quería quitarle la vida. No porque había hecho algo malo, sino por la envidia. Quizás te envidian porque Dios te ha favorecido. Y te tengan bronca, tus parientes no se miden para envidiarte. Y Saúl envidiaba a David. Al buscarlo ingresó solo a una cueva grande para ir a hacer de cuerpo, sin darse cuenta de que David estaba ahí con sus hombres. Y claro, Saúl descubre que David le perdonó la vida.
Y David le dice: juzgue el Señor entre usted y yo, y que el Señor me vengue de usted. Pero mi mano no será contra usted. Como dice el proverbio de los antiguos, de los malos procede la maldad, pero mi mano no será contra usted. Y David enfrentó al rey y le declaró que tuvo oportunidad de matarlo y cobrar venganza, pero no lo hizo. Solamente cortó la orilla del manto para que el rey supiera que estuvo en las manos de David. Y sigue diciendo: hoy han visto sus ojos que el Señor lo ha puesto en mis manos, dice David a Saúl en esa cueva. Y algunos me dijeron que lo matara, pero mis ojos tuvieron piedad de usted. Y dije: no extenderé mi mano contra mi rey, porque él es ungido del Señor. ¿Estás enojado con tu ex pastor? Ora por él, porque él es un ungido del Señor. Él rendirá cuentas. Si él se equivocó, él rendirá cuentas. David tomó una decisión importante para no cobrar venganza. Declaró en este pasaje: me dijeron que lo matara, pero no voy a extender mi mano contra el ungido. Muchas veces tenemos la oportunidad de vengarnos, amado, amada. Incluso podemos pensar que Dios está a nuestro favor cuando las cosas se nos dan servidas en bandeja, pero no es así. El Señor nos está probando. Esta fue solamente una prueba para David, demostrando que él sería un rey sometido a la voluntad del Señor. Te exhorto, iglesia, Casa de Oración Banfield, y a los hermanos que nos están escuchando, a dar este paso tan difícil pero fundamental para seguir adelante. Tal vez sufriste mucho, algún daño, una traición, lo que sea. Sin embargo, este mensaje nos recuerda que la recompensa es grande cuando dejamos todo en las manos de Dios. Señor, bendice a mis hermanos, Padre. Bendícelos. Que tu palabra, Señor, haga lo suyo en sus corazones. Tú sabes todas las cosas. Nada se puede esconder ante tus ojos, Señor. Tú nos has guardado, Señor, de tantos peligros. Aún aquellos que nos odian o nos desprecian, no pudo llegar nada hacia nosotros porque tú nos has guardado. Y aún tú tienes misericordia del adversario. Y tú nos mandas a orar por el adversario. Señor, hay gente aún que han hablado mal. Nosotros nunca hicimos nada contra ellos, pero ellos hablan mal de nosotros. Oramos por ellos ahora. Señor, tú sabes quién es. Sálvalo, Señor. Si ha caído enfermo, Señor, sánalo. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Padre. Aún los que se han alejado de tus caminos, los que han dejado de congregar, Señor. Trata con ellos, Señor. Que sepan que aquí tienen una puerta abierta, Señor. Siempre habrá pan en la mesa, donde todos comemos, donde ninguno se siente superior a nadie. Tú eres el único superior aquí, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús.